circunstancia. Leía esta semana en la carta a los Romanos cuando el apóstol Pablo dice: ¿acaso ha fallado la palabra de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. La expresión que el apóstol Pablo hace es, su expresión original demuestra algo así como que sale así como cuando alguien dice algo así desde las entrañas, así dice: no, de ninguna manera. La palabra de Dios no falla. Dios no fallará. Él cumplirá siempre sus propósitos. Qué hermoso ver cómo a lo largo de la historia, en los momentos más oscuros, momentos más turbios, cuando el hombre se siente más frágil, más inseguro o más inestable, son los momentos donde el Señor muestra su gloria de una manera más radiante, más gloriosa, para demostrar cómo es que Él siempre tiene el control de todo, cómo es que Él siempre está por encima de todas las cosas, reinando y gobernando con poder. Oh Señor, Tú dominas toda la tierra, Tú reinas sobre todo. Siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar
Si tú eres fiel, tú no cambias, Dios. Tú no cambias, en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Tú estás en el mismo lugar, en tu trono de gloria, reinando, gobernando sobre todo. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, mi conciencia me recuerda. Necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de gloria que me lo ofrece hoy? Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Decláralo. Su nombre es Cristo. Levanta tu voz. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Poder y majestad. Él es sabio sin medida. Es el Rey de amor y paz, Señor de cielo y tierra, hoy el único creador. ¿Quién es el Rey de gloria? Él es todo para mí. Su nombre es Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dile poderoso, poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Oh, poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser.
Rey de gloria, decláralo una última vez con todo tu ser. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Te alabamos, Señor. Tú eres ese Rey glorioso, por encima de todas las cosas. Todo pueblo te alaba y que todas tus criaturas, Señor, te rindan honor a ti. Amén y amén. Vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje del Señor en esta tarde. Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. Y para empezar vamos a orar, poner este tiempo, como todo lo que hacemos, en sus manos, y que sea Él el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, que sea Él el que nos instruya, nos guíe, nos exhorte, nos anime, nos rete, nos confronte. Todo lo que su Espíritu Santo quiere hacer en esta tarde, noche ya. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, Dios, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Padre, congregados en tu nombre. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre, y nuestra confianza es que tú sigues con nosotros, Padre, en todo tiempo y en todo momento, Padre. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, Padre, que tu palabra sea expuesta, Dios, y seas tú trayendo el mensaje, Padre, que tienes preparado para nosotros, Dios, en este tiempo. Permite, Espíritu Santo, que ayúdanos a que nuestro corazón esté listo para entender y comprender lo que tú nos quieras mostrar, y que nuestro ánimo esté dispuesto a ponerlo por obra. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, y te pedimos que en tu misericordia y bondad, Padre, seas tú en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te decimos que eres tú, Padre, en nuestros corazones y vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, esta noche me toca a mí tener este tiempo, compartir, y quisiera que tomemos este tiempo para estudiar la Escritura, segunda carta de los Corintios, y vamos a tomar un versículo de esa parte, segunda de los Corintios capítulo 13, y vamos a tomar en específico el versículo 5, y el Señor ha puesto en mi corazón ponerle a este tema, examinándonos a nosotros mismos. Y vayamos en la Escritura, la segunda carta, y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y antes de venir le cambiaba la Biblia a mi hijo por su versión, Reina Valera 60. Sé que en otras versiones pues prácticamente dice lo mismo, pero me gusta esta versión, por lo menos en este pasaje. En este pasaje, esa palabra de examinémonos vosotros mismos si estáis en la fe. Y entrando un poquito en contexto, esta es la segunda carta a los Corintios. Se cree, o algunos comentaristas mencionan, que Pablo escribió posiblemente 4 cartas, posiblemente 3 cartas. La verdad es que nosotros tenemos en la Escritura 2 cartas, como su nombre lo dice: primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios. Y en estos 2 cartas que tenemos aquí, que fueron escritas por Pablo, dirigida
a la iglesia que estaba en Corinto, pues prácticamente lo vemos en el último capítulo de esta segunda carta. Se cree que si hubo escritos posiblemente pudieron haber estado en el medio. ¿Y por qué le traigo esta colación? Porque me llama la atención cómo al finalizar en el último capítulo les menciona esta parte. Y prácticamente en la primera carta a los Corintios, pues Pablo les habla, entre otras cosas, pues los confronta mucho con el pecado, los lleva y les habla acerca del desorden moral que había en Corinto. Hemos ya escuchado en otros mensajes pues que la iglesia de los Corintios pues era una iglesia complicada. Corinto era un puerto muy dado al libertinaje, muy dado a escuchar un poquito de todo, escuchar y saber de nuevas corrientes, posturas. Entonces Pablo en su primera carta toca varios temas, son varios capítulos, y trata básicamente el desorden de la iglesia. Les escribe acerca de la libertad, la oración pública, habla acerca de los dones, la doctrina, habla un poco del cuerpo y la obra del cuerpo, el propósito de como cuerpo que tenemos, entre otros muchos temas. Y es una carta, la primera carta, muy rica en temas pues prácticos en el sentido que podemos estudiarla y podemos aprender y podemos situarla de cierta forma en estos tiempos y darnos cuenta que mucho de lo que vivían en ese tiempo pues se vive hoy en día, y es rica en ese contexto de temas prácticos para como cuerpo, como iglesia, poder tener ese tiempo como hoy en día. Y la segunda carta prácticamente la dedica a defender su ministerio apostólico, el llamado de Dios que él tenía, y cómo pues algunas personas ahí en Corinto pues dudaban de si realmente él era un hombre puesto por Dios, si realmente el mensaje que él profesaba hablaba de realmente el Mesías, del Cristo. Y en ese contexto escribe este pasaje o este capítulo que tenemos en Corintios 13, y realmente lo que él les estaba diciendo es: examinen sus vidas y examínense, y si ustedes han conocido el Evangelio, ha sido porque yo les he llevado ese mensaje, y si yo les he llevado ese mensaje, pues entonces ¿cómo me critican si realmente soy un apóstol de Jesucristo? ¿Cómo realmente ustedes pueden ver o dudar de mi ministerio, por así decirlo de alguna manera, o de lo que en ese momento él estaba tratando? Y prácticamente les dice: examinen, vean sus vidas, vean sus condiciones. Dice: al menos que estén reprobados, al menos que realmente Cristo no esté en ustedes, al menos que realmente ustedes no conozcan del Señor, entonces todo lo que yo hice, pues realmente soy un falso apóstol, realmente soy un hombre que no les estaba predicando la verdad. Y en ese contexto les dice estas palabras, les dice, lo volvemos a leer, dice: examinaos a vosotros mismos si están en la fe, probados vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Le dice: al menos que estén reprobados, o que no pasen la prueba, o que se hayan quedado del otro lado. Y en ese contexto es donde quiero que abordemos esa parte de examinarnos a nosotros mismos y conocer realmente cuál es esa condición en la que estamos. Realmente Pablo les estaba diciendo: la evidencia de que yo les he hablado un verdadero evangelio son sus vidas, que Cristo está en ustedes, y esa evidencia es la que da testimonio. Prácticamente es lo que les está diciendo, y el mensaje está centrado en estas dos partes. La primera es: examinémonos a nosotros mismos, y la segunda parte es el resultado de esa examinación, porque Pablo les dice: examinaos vosotros mismos, y luego termina con una pregunta diciendo: ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros?
al menos que estén reprobados. Y el hecho de examinarnos sin llegar a una conclusión o llegar a un punto, pues realmente dejamos a la mitad del camino. El propósito de la examinación es conocer dónde estamos, y si ignoramos esa segunda parte, pues realmente nos quedamos a medio camino. Y la palabra examinaos, del original peirazo, es prácticamente ponerse a prueba. Es realmente una medición. En términos medicinales, de repente nos mandan y nos dicen, ve a hacerte este estudio, este examen, y el propósito de eso es evaluar nuestra condición. Si hablamos médicamente, pues cómo estamos físicamente, pero aquí el tema es: examinen sus vidas, examinen cómo están, pongan a prueba quiénes son ustedes, para realmente mostrar si lo que yo les he predicado es realmente el evangelio. Pero no es la primera vez que Pablo invita a su audiencia o a las personas que le escriben a que se examinen. También lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Les voy a pedir que me acompañen, del versículo 27 al 29. En la primera carta y un poquito más atrás. Y prácticamente les dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice el 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El contexto donde les está escribiendo en la primera carta era acerca de la cena del Señor, y prácticamente lo que les dice es: examínense ustedes mismos, pongan a prueba si realmente cómo está su condición, si realmente lo están haciendo por venir a comer solamente, están viniendo por el borlote, lo están haciendo para ver a los demás. Y prácticamente Pablo les escribe en el mismo tenor y les dice: revísense cada uno cómo está su condición, para ver cómo es que están probando o cómo es que van a llevar a cabo la cena del Señor. Y les hace la misma aclaración y les dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero el que lo hace como debe de ser, pues prácticamente le está dando gloria y honra al Señor. También en el libro, en la carta de Gálatas, en el capítulo 6, versículo del 1 al 5. Gálatas capítulo 6. Y aquí el contexto es diferente. Ahorita lo vamos a explicar un poquito, pero dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no en el otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí el contexto al que se está refiriendo es al hecho de restaurar al hermano. Prácticamente, si alguien iba a ir a hablar o reprender alguna situación, y él les dice: considérese cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo. Y prácticamente en los tres contextos Pablo hace una aclaración bien importante, y la aclaración es que cada uno se examine o se ponga a prueba a sí mismo. Y la verdad es que es muy fácil que nosotros examinemos a otras personas. Es muy fácil que
nos dé por revisar la vida de los demás. Pero aquí el énfasis es en los tres pedazos de la escritura que leíamos ahorita, es cada uno pruébese a sí mismo. Examínese cada uno a sí mismo. Póngase a prueba cada uno. Y la verdad que esto es algo que debería de causar un eco en nuestras vidas, porque nos es fácil voltear a ver la vida de los demás, nos es fácil examinar la vida de los demás, pero nos es muy difícil ponernos a prueba a nosotros mismos. Generalmente siempre nos estamos justificando, siempre nosotros tenemos una razón del por qué hacemos lo que hacemos, decimos lo que decimos, pero pocas veces nos examinamos, pero pocas veces nos vemos a nosotros mismos. En un matrimonio, generalmente el esposo examina la conducta de su esposa. Es que no hace esto, es que debería de hacer aquello, es que todavía no hace las cosas como debería de hacerlas. Pero pocas veces nos examinamos y vemos nuestra condición, si realmente estamos siendo el sacerdote que la Escritura dice que somos, si realmente estamos siendo el proveedor que la Escritura dice que debemos ser, si estamos siendo ese esposo que ama como la Escritura que nos dice que amemos. Y como padres somos iguales, vemos la conducta de nuestros hijos, vemos lo que hacen y nos es fácil examinarla. Como hijos, pues más fácil nos es juzgar y ver la condición de nuestros padres. Pero aquí la Escritura hace un énfasis, y el énfasis es: examínese cada uno a sí mismo. Y el propósito de este mensaje, mi hermano, es que antes de pensar en la vida de alguien más, nos veamos a nosotros mismos. Antes de considerar si este mensaje puede tocar la vida de alguien más, pongamos nuestra vida y pensemos si realmente esto está hablando a nuestros corazones. Yo recuerdo infinidad de veces que escuchaba algún mensaje o escuchaba a nuestro pastor predicar, y siempre en mi mente había ese: si fulanito lo estuviera escuchando, espero que mi esposa esté poniendo atención en esa parte, ojalá y mi hijo esté poniendo la atención que debe poner, ojalá y mi hermana estuviera aquí escuchando esto. Pero la verdad es que cada mensaje, cada vez que el Señor habla, lo hace de una manera directa a nuestras vidas. Y como cristianos, como hijos de Dios, la verdad es que tenemos que verlo de esa manera. Pero en nuestra condición de hombres, siempre tiramos para el monte. Siempre estamos pegándole codazos al de al lado y diciéndole: ¿oíste? ¿Entendiste? ¿Te quedó claro? Y pocas veces nos examinamos a nosotros mismos. Y esta palabra de examinarse es una palabra pues que es muy usada en el sistema educativo. Yo estoy casado con mi esposa que ella está en el sector educativo y le encanta todos esos temas, y la oigo hablar por teléfono apasionada, escucharla, de repente me platica y veo todo el interés y todo el ímpetu que realmente el Señor ha puesto en su vida por esa vocación que el Señor le ha dado. Y hay algo que me llama la atención que últimamente he escuchado de ella y cuando habla, y es acerca de una expresión que utilizan, y esa expresión es el aprendizaje mínimo requerido. Y generalmente los profesores, cuando entran los alumnos, les hacen un examen de diagnóstico para evaluarlos, y después de terminar el ciclo, pues les hacen otro examen para ver en qué condiciones terminan. Y me llama la atención cómo esa frase tiene tanto ímpetu en un nivel pedagógico, de decir, los alumnos llegan de tal manera y tienen que terminar de tal manera, y de esa manera son evaluados, son examinados. Y tristemente en la práctica o en la realidad, ese examen solo sirve para ponerle una etiqueta a los estudiantes,
una etiqueta donde dice si está acreditado o si no está acreditado. En las nuevas modalidades todos van a acreditar, pero realmente no consiguió el nivel de desempeño suficiente. Y vemos esa expresión como una forma de evaluar. Vemos tristemente que en el sistema educativo la mayoría de los maestros, al ver la condición de los alumnos, es para etiquetarlos y decir, tú estás acreditado, tú estás reprobado, pero pocas veces ese examen, ya sea de conocimientos, lo llevan a su vida práctica y dicen, si realmente el grupo o la mayoría de los alumnos salieron reprobados, pues a lo mejor el reprobado soy yo como profesor. ¿Por qué? Porque no los llevé al nivel de conocimientos mínimos requeridos. Pero es fácil ver hacia afuera, es fácil poder ver y decir, es que tú no perteneces a este lugar, o tú no acreditas, o no llegas, o no alcanzas cierto nivel que se está buscando. Es fácil cuando alguien va a estudiar alguna lengua extranjera, esos exámenes de diagnóstico para considerar y ver en qué nivel está. Y esa parte de examinar tiene un propósito, ver en la condición que está, pero tiene un propósito todavía aún mayor, que esa condición en la que está, pues en determinado tiempo pueda tener un cambio. Y el hecho de examinarnos, o lo que Pablo en los diferentes contextos lo está diciendo, es para que hagamos una revisión propia de nuestra condición, que nos evaluemos y nos evaluemos no conforme a la sociedad, no conforme a lo que está pasando. Tiene su contexto en una evaluación conforme a lo que la Escritura, conforme a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y lo podemos ver como les dice, examinen sus vidas para ver si ustedes pertenecen a Cristo, según lo que veíamos en 2 Corintios 13, lo que veíamos en 1 Corintios 11. El propósito era examinar sus vidas, si realmente ellos estaban tomando la cena del Señor de una manera que glorificara a Dios o indignamente. Y la otra, en lo que veíamos ahorita en Gálatas, era que examinaran sus vidas en un término de ver primero su condición antes de emitir un juicio hacia un hermano o ver la condición de otra persona. Y la verdad es que nosotros tenemos la Escritura que nos llama a examinar cómo está nuestra condición. Y esa condición nosotros la podemos medir o ver conforme a la Escritura, conforme a lo que tenemos. Y podríamos hablar prácticamente de toda la Escritura, lo que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis en la obra de Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros y ese propósito que estaba desde siempre. Pero hay una parte en la Escritura, donde prácticamente nos puede poner en contexto cómo está nuestra condición actualmente. Y como les decía ahorita, esto es para ver nuestras vidas y examinarnos nosotros mismos y poder hacer ese análisis en qué parte o cómo está mi condición espiritual, cómo está mi condición de vida delante de Dios. Y les voy a pedir que vayamos en nuestras Biblias, ahí mismo donde estábamos en Gálatas, pero ahora en el capítulo 5, y vamos a leer del 16 en adelante. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y la Escritura nos dice, antes, cuando no éramos de Cristo, pues éramos guiados por la carne. Y estas eran manifestaciones de la carne. Pero ahora que somos de Cristo, estas son las manifestaciones que debe haber en un hombre de Cristo. Este es el fruto que debe haber en aquel que ha creído en Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo está mi condición hoy con respecto a esto? Realmente mi vida ya habla de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia, de esa benignidad, de esa bondad, de esa fe, de esa mansedumbre, de esa templanza. O mi vida sigue hablando de adulterio, de fornicación, de herejías, de idolatría y de todas esas enemistades que hay en contra de la palabra. ¿Cómo está mi condición el día de hoy? ¿Cómo está mi vida con respecto a esto? Y el propósito de poder revisar nuestras vidas es con el propósito de no quedarnos de la misma manera. Ahorita veíamos en la carta a los Corintios lo que Pablo les decía, y hay un caso en el capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, que a lo mejor usted ya lo ha escuchado y ya lo ha revisado y lo ha visto, y prácticamente es un caso de inmoralidad que había en la iglesia de Corinto, pero era un caso fuerte. Pablo empieza en el capítulo diciendo, en el capítulo 5, versículo 1, diciendo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, como diciendo, no es cualquier cosa, es una cosa seria y delicada. Y prácticamente en todo el capítulo 5 Pablo aborda ese tema. Y entre las cosas curiosas, en el versículo 5 dice que tal hombre se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y lo dice, a fin de que el espíritu sea salvo por medio de él en el día del Señor Jesús. Y era un caso serio. Y Pablo prácticamente estaba hablando cuál era la condición de esta persona. Y luego, para terminar, en el versículo 5, en el capítulo 5, perdón, en el versículo 11, dice que más bien los escribí que no se junten con ninguno, que llamándose hermano, prácticamente esto quiere decir que no se trata de los que están afuera, se trata de los que están adentro. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose a sí mismo hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Y prácticamente se estaba refiriendo a la condición de esta persona, y prácticamente les estaba diciendo, esta es la condición en la que hay dentro de la iglesia. Y él les dice, este hombre o esto que se escucha, pues es un caso delicado que se está viendo. Y por la misma escritura, en la segunda carta a los Corintios, se cree que esta persona se arrepintió. Se cree que esta persona de cierta forma se arrepintió de lo que estaba haciendo, y el Señor tuvo a bien tener misericordia. Y en el capítulo, en la segunda carta a los Corintios, él le habla de que esta persona aún le causó dolor, pero al final de cuentas fue restaurado. Y les digo esto porque al final el propósito de examinar nuestra condición es que nuestra vida pueda tener un giro, pueda tener un cambio. Y yo no sé cómo está tu condición el día de hoy. Batallo para conocer cómo está mi condición, y les digo porque es difícil examinarse cada uno, pero el Señor en su bondad y en su misericordia nos ha dejado la escritura, y nos ha dejado la escritura para que nosotros podamos tener esa instrucción de cómo es que tenemos que vivir.
que nosotros tengamos esa guía práctica de lo que el Señor demanda y que nosotros podamos todos los días de nuestra vida poder estar examinándonos, podamos estar revisando cuál es nuestra condición con el propósito de seguir avanzando. Dice la palabra, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y el propósito de Dios no es dejarnos como estamos. El Espíritu Santo cada día de nuestra vida nos está confrontando, nos está animando, nos está retando, nos está llevando a que crezcamos en Él. Y sabemos que en nuestras fuerzas no lo podemos lograr y necesitamos la obra de su Espíritu Santo. Pero es un deber que Pablo les dice o escribe más bien, examínense para ver si realmente están en la fe, si realmente han creído en el Señor Jesús. Y hay evidencias de eso. Y esa palabra evidencias es la que nos demuestra cómo está nuestra condición. Ahorita que les ponía el ejemplo del sistema escolarizado de la escuela, el examen es una evidencia de la condición en la que se encuentra en cuanto a un conocimiento. Pero la Escritura es nuestra evidencia de cómo nos encontramos con respecto a nuestra vida en el Señor. Si realmente estamos viviendo conforme a su propósito o si realmente estamos todavía en las obras de la carne, si todavía impera ese hombre natural que está en nosotros o si cada día la obra de su Espíritu Santo está haciendo un eco en nosotros y nos está transformando y nos está moldeando y nos está llevando de las tinieblas a su luz. Si realmente cada día estamos avanzando en nuestro crecimiento espiritual. Examinarnos tiene el propósito de ver cuál es nuestra condición real. Y la verdad es que también somos muy buenos para mal examinarnos y hacer un examen de nuestra condición, y somos muy dados a que nuestra carne impere y tratemos de justificarnos. Es que si hice esto fue por esta condición. Ahora en la semana nos pasó un caso chistoso en casa. Nuestra casa, que es su casa, es una casa con una cochera muy chiquita y apenas si cabe el carro. Tenemos que bajarnos de lado. Si a veces llega la niña dormida, hay que estacionarse afuera, meterla y luego estacionarla. Entonces, como todas las noches, pues el carro durmió en la cochera. Al día siguiente mi esposa sale y sin querer le pega al murito con el retrovisor y le pega y ¡pras! Pues el retrovisor pasó a mejor vida. Y lo primero que me dice mi hermosa esposa es: estacionaste mal el carro anoche. Y yo me río y le digo: amor, como lo estaciones y apenas cabe, o sea, realmente no lo puedo estacionar mal o bien porque entra y sale muy apenas. Muchas veces yo le he dicho que ni siquiera podemos abrir la puerta para bajarnos. En ocasiones nos hemos tenido que subir por el otro lado. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque es muy fácil en una examinación voltear hacia afuera y decir: él fue, o por esto reaccioné así, o por aquello hice esto otro. Y la verdad es que es triste que cuando nosotros nos examinamos delante de Dios, pongamos pretextos delante de Dios. Vayamos y le digamos al Señor que lo sabe todo y que Él conoce aún hasta lo más profundo de nuestro corazón, aquello que está escondido, y le digamos: Señor, es que hice esto porque tú sabes que en la mañana me fue mal en esto otro. O Señor, fallé en mi trabajo o hice algo indebido por esto otro. Y nos excusemos y pongamos pretextos delante del Señor. ¿Qué se le puede esconder al Señor? ¿Qué no sabe el Señor de nosotros? Aún lo más profundo, dice la Escritura, aún lo más enterrado de nuestro corazón, aún la palabra que todavía no está en nuestra boca, Él la conoce. Pero tenemos que examinarnos de una manera
íntegra en nuestras vidas y desnudar realmente nuestro corazón y decirle, Señor, este soy yo. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue de aquí en adelante? Y les decía ahorita que empezaba, el propósito de examinarnos no es nada más ver nuestra condición, sino ver el resultado de esa examinación y poder presentarlo delante de Dios y que el Señor haga una obra en nuestras vidas y que el Señor transforme lo que todavía no ha sido transformado y que ocupa transformar, pero que en nuestra carne pues nos resistimos de una manera inadecuada. Yo recuerdo cuando era más joven, me invitaban mucho a que cambiara cierto aspecto de mi vida. Solía ser muy carrilludo, o suelo ser todavía, y llegaba a ser muy burlesco y muy irritante. Y recuerdo que me decían mucho que el Señor tenía que moldear esa parte en mi vida. Y yo veía mi vida y yo decía, es que soy alegre, es que soy feliz. Y el Señor sabe por qué soy así y no tengo que cambiar. Pero la verdad es que examinándome a mí mismo y reconociendo, pues la verdad es que había una careta, había algo que tenía que ser eliminado. Pero hasta que no lo traemos delante del Señor y le decimos, Señor, este soy tal cual, pues el Señor obra y trabaja. Mientras nosotros sigamos ocultándolo y justificándolo delante del Señor, pues realmente le estorbamos a que su obra pueda tener un propósito en nuestras vidas. Y como les decía, el propósito de la examinación es que podamos ver lo que el Señor espera de nosotros y cuál es el siguiente paso al que tenemos que avanzar o cuál es el siguiente paso que tenemos que dar. Y yo escogí, y digo escogí porque no son las únicas, 5 aspectos en nuestras vidas que me gustaría que esta noche examináramos. Y como les decía, escogí porque realmente hay tantas áreas en nuestras vidas en las que tendríamos que examinarnos, por no decir que todas las áreas en nuestras vidas, pero las que el Señor me llevó de cierta forma a considerar, y se lo digo, a examinar mi vida primeramente, y es un trato de Dios a mi vida y a nuestra familia, y creo que también a nosotros como iglesia. Y son 5 áreas en las que quisiera que revisáramos un poquito la escritura y que en el interior de cada uno de nosotros podamos examinarnos, presentarlas. Y el primer punto es, ¿cómo está nuestro amor por Dios? ¿Cómo está en lo íntimo de cada uno de nosotros? ¿Cómo está mi condición con respecto al Señor? ¿Cómo es mi intimidad con Él? ¿Realmente Él es mi prioridad? Porque es muy fácil decir, el Señor es lo primero en mi vida, pero realmente esa es la verdad que impera en nuestras vidas. Y vayamos en nuestra escritura al Evangelio de Mateo, capítulo 22, y es algo muy conocido, versículos del 34 al 40. Mateo 22 del 34 al 40. Y prácticamente estos versículos nos hablan directamente a nuestro corazón. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El propósito era tentarle. Y Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero, ¿cómo amarás al Señor tu Dios? ¿Cómo dijo Jesús que deberíamos amar al Señor nuestro Dios? Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y la pregunta es,
examinando mi vida, ¿estoy amando a Dios de esa manera? ¿Realmente Dios es el amor número uno en mi vida? ¿Realmente Él es el que gobierna mi corazón? ¿Él es el que gobierna mi alma? ¿Él es el que gobierna mi mente? ¿O mi mente sigue pensando todavía en las cosas de este mundo? ¿Realmente el Señor es mi prioridad? ¿Realmente lo que pase confío que está en sus manos? ¿O me preocupo en mi sabiduría para tratar de atenderlo en vez de confiar en lo que Él ya dijo que hará? Y es para examinar nuestras vidas. ¿Cómo está mi amor por Dios? Él es el todo de mi vida. Él es mi prioridad número uno. Él es lo que más anhelo. Él es el que más busco. Porque es fácil llegar a la iglesia, pararnos o sentarnos. Aún para mí es fácil pararme aquí y decir, Dios es el amor de mi vida. Él es mi prioridad. Pero ¿qué dicen las evidencias? ¿Se acuerdan que ahorita les decía que las evidencias son las que realmente nos muestran la condición verdadera? ¿Qué dicen las evidencias? ¿Estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? ¿Hablo de Dios donde quiera que me paro? ¿Él está en el primer lugar cada vez que pienso alguna situación? ¿O sigue imperando los deseos de la carne? ¿O sigue imperando la necesidad económica? ¿O sigue imperando el problema familiar? ¿O aún el problema de salud? ¿Realmente mi amor por Dios está como debe de estar? Y examinemos cada uno de nosotros cómo está ese amor. Ahora, segundo punto, parecido. Amor por su palabra. ¿Cómo está el amor por su palabra? ¿Qué tanto me gusta escucharla, estudiarla, enseñarla, meditarla, repasarla, memorizarla y todo el arla que sea benéfico en ese sentido? O sea, ¿cómo está mi amor por su palabra? ¿Leemos su palabra todos los días? ¿Es realmente ese deleite en nuestras vidas? ¿Nos deleitamos como debería de ser? A veces es fácil empezar un reto y decir, voy a leer la escritura en un año. Y empezamos y enero muy bien, febrero bien, marzo ahí va, abril y poco a poco va bajando. O puedo mantenerme en la línea y hacerlo. Pero la pregunta es amor por su palabra, porque me deleito en ella. Y vayamos en la escritura, Salmo 119, uno de los a lo mejor escritos que más nos pueden hablar acerca del amor a su palabra, y no es que sea el único, pero ¿qué tanto amamos su palabra? Y dice en el Salmo 119, no lo vamos a leer todo, vamos a leer unos versículos para que nos alcance el tiempo, y vamos a leer del 97 al 107. Salmo 119, el 97 al 100 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, su palabra. Todo el día es ella mi meditación. Me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y podemos leer varios textos en este Salmo 119 de cuánto el salmista escribe de ese amor por
por la palabra, pero cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y vemos no solo el interés de conocer la palabra porque lo hacía sabio, no solo conocer la palabra porque lo hacía de cierta forma superior a sus enemigos, sino que había un amor por ella, porque realmente había un interés que lo hacía sentirse dichoso. Y me gusta cómo termina el 117. Dice, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y la palabra es bonita cuando podemos leer y decir, Dios ha sido bueno, de tal manera amó Dios al mundo. Es fácil decir, amar su palabra cuando dice que los justos no tendrán necesidad de nada, Él prosperará nuestros caminos. Pero aquí dice, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. También amamos la palabra cuando la palabra viene a lavarnos. También la amamos cuando nos confronta y nos reta y nos lleva a desafiar la condición en la que estamos y tal vez nos confronta con el pecado que estamos viviendo. Realmente podemos decirle, vivifícame, oh Jehová, pero conforme a tu palabra. Y también en 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Amamos su palabra? ¿Su palabra nos cambia? Realmente podemos decir que permanecemos en él y su palabra la guardamos y andamos como él anduvo. Esa es la evidencia que nosotros amamos su palabra. Si esa palabra nos está moldeando cada día, si atesoramos nuestros tiempos de lectura, si vamos a la palabra y encontramos deleite aún en medio de lo que podrían ser palabras a lo mejor confrontativas en ese momento a nuestra condición. Amamos realmente, le damos importancia, vamos a ella como dice el salmista, de día y de noche. Es lo primero que buscamos al amanecer, es lo último en lo que nos deleitamos antes de dormir. Hay un interés genuino por la palabra. Mi hermano, examina tu condición, examino yo la mía. ¿Cómo está mi amor por su palabra? ¿Lo hago de una manera religiosa en la lectura o realmente encuentro ese deleite? Y pasamos al siguiente punto. Recapitulemos, amor por Dios. No podemos tener amor por Dios si no tenemos amor por su palabra. Y no podemos tener amor por su palabra si no amamos a Dios primero. Y viene una parte que en lo personal me gusta mucho. ¿Cómo está mi amor por mis hermanos? ¿Cómo está nuestra condición como cuerpo de Cristo? Es fácil amar a los que nos aman. Me es fácil ser bueno con mi esposa porque la amo. Me es fácil ser bueno con mis hijos porque los amo. Me es fácil ser bueno con mis amigos porque los amo. Me es fácil ser bueno con mi suegra, aunque no lo crea, la amo. Claro que la amo. Es mi suegra preferida. Sabemos que es la única, pero así juego con ella y bromeo. Pero es fácil amar a los que amamos y nos aman. Digo, es fácil ser bueno con ellos, pero realmente, ¿cómo está nuestro amor por todos nuestros hermanos? Con todo respeto, y yo puedo ser uno de ellos, aquellos que dice la Escritura que somos difíciles de soportar. ¿Cómo está nuestro amor con ellos? Aquellos que nos cuesta trabajo, aquellos que los vemos y vamos al baño y mejor nos damos la vuelta y vamos a tomar agua. ¿Cómo está nuestro amor por el cuerpo de Cristo, por nuestros hermanos? Y qué mejor manera de verlo, aunque ya lo leíamos en Mateo, el segundo mandamiento, amar a tu prójimo. Pero ahora vamos a ir a
a Juan, el conocido discípulo del amor. Juan 13, 31 al 35, versículo también conocido. Juan 13, del 31 al 35 dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y sabemos el contexto. El Señor iba al Padre, y antes de eso les dice un nuevo mandamiento, que como leíamos en Mateo no es un nuevo mandamiento, es el mandamiento que ya conocíamos, pero le pone un tenor interesante y les dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como Él nos ha amado, que también nosotros nos amemos de la misma manera. Y ya no voy a amar a mi hermano como yo pienso que debo de amarle. Ya no voy a amar a mi hermano como creo o como siento, como a veces decimos: es que no me nace, es que me cuesta trabajo. Ahora tenemos que amar como Él nos ha amado. Y trae este característico sello que dice que en esto conocerán todos que somos sus discípulos, si realmente tenemos ese amor los unos por los otros. ¿Cómo nos amó? Pues entregó su vida por nosotros, murió por nosotros, fue a la cruz por nosotros. Dice: nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga la vida por sus amigos. O sea, y Él estaba poniendo su vida por nosotros. ¿Cómo amamos nosotros a nuestros hermanos? ¿Cómo amas a cada uno de las personas que conformamos Vida Nueva? ¿Cómo amamos? Y realmente los de afuera pueden decir que realmente somos sus discípulos. Realmente los de afuera pueden dar testimonio que amamos a Dios, que amamos su palabra y que nos amamos entre nosotros. Mi hermano, esto es para cada uno de nosotros. No examines a aquel hermano que sientes que le caes gordo. Examina tu vida, examina tu corazón, cómo está con respecto a cada una de estas cosas y cómo es que puedo crecer con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, para seguir avanzando y creciendo. Yo les voy a hacer una pregunta antes de continuar con los otros 2 puntos. ¿Mi amor por Dios ya está como la Escritura dice que debe de ser? Si la respuesta es sí, gloria a Dios, hermano, y ayúdanos a que nosotros también podamos hacerlo. Pero si todavía no, hay que examinarnos y seguir caminando. ¿Para qué? Para encontrarnos aprobados delante de Él. ¿Cómo está el amor por su palabra? ¿Cómo está tu amor por su palabra? ¿Ya está al grado que podamos decir que es nuestro mayor deleite? ¿Ya está nuestro amor por la palabra en ese plus que queremos dedicar todo nuestro tiempo para estudiarla, para leerla, para enseñarla, para comprenderla? ¿Ya está ahí? ¿Ya nos amamos como cuerpo de esa manera que seríamos capaces de poner nuestras vidas los unos por los otros por amor a nuestros hermanos? Yo creo que todavía tenemos camino que recorrer, todavía tenemos pasos que seguir avanzando, y es importante que nosotros entendamos que nos examinemos para no quedarnos como estamos, sino para seguir caminando y creciendo. Ahora, 4 punto, ¿cómo están nuestras vidas en cuanto a nuestro crecimiento espiritual y de servicio? ¿Realmente nos estamos santificando cada día de nuestra vida más? ¿Realmente me involucro en mi cuerpo de iglesia cada vez más? ¿Busco dónde servir? ¿Estoy listo para que lo que se ofrezca, estar dispuesto para hacerlo?
¿Cómo está mi vida de servicio? ¿Cómo está mi condición el día de hoy? Examinémonos y vayamos a la escritura en Efesios capítulo 4 y vamos a leer del 11 al 16. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi hermano, si Dios te dio, me dio o nos ha dado algún don, talento, virtud, cualquier cosa, realmente es para la edificación del cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, todo viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mi hermano, la actividad propia de cada miembro, la actividad propia de cada miembro. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera estoy edificando mi iglesia? ¿De qué manera estoy sirviendo? ¿De qué manera estoy poniendo mis virtudes y mis talentos en el servicio de mi iglesia local? ¿De qué forma lo estoy haciendo? ¿Cómo está mi condición? ¿Hay algo más que pueda dar? Estoy dando de mis recursos económicos, estoy dando de mi tiempo, estoy dando de mis capacidades intelectuales, de mis capacidades físicas, de mis talentos para la edificación del cuerpo. Todas mis actividades están siendo de ayuda para que el resto de los miembros sigan creciendo y se formen como uno solo. ¿Realmente ya llegamos a la estatura del varón perfecto? ¿Realmente ya estamos a la plenitud de aquel que lo llena todo? ¿Realmente nuestra condición ya está así? Yo creo que no. Y todavía hay mucho que seguir creciendo en el servicio y en nuestro crecimiento espiritual. Mi hermano, servir nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Y no podemos crecer espiritualmente si no servimos. Entonces, yo creo que podemos todavía crecer en esa área. Hay mucho que hacer. Y no podemos crecer espiritualmente y servicio si no amamos a Dios, si no amamos su palabra, si no nos amamos los unos a los otros. Mi hermano, para poder crecer y servir, tenemos que amar a Dios, tenemos que amar su palabra, tenemos que amarnos los unos de los otros. Y termino con el último punto que seleccioné y es un poco retador. ¿Cómo está mi deseo por las cosas de este mundo? Examinémonos, ¿cómo está mi deseo por las cosas de este mundo? ¿Qué tanto atesoro las cosas de esta vida? ¿Qué tanto interés pongo en la economía? ¿Qué tanto interés pongo en la sociedad? ¿Qué tanto interés pongo en la cultura de este mundo? ¿Qué tanto me desvivo por las condiciones de día a día en una vida natural? ¿Qué tanto? ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras 4, esta debe de menguar mientras las otras 4 crecen. Y quise terminar con esta porque si esta todavía está muy vigente en nuestras vidas, quiere decir que las otras 4 están demasiado carentes. Si este punto, cuando nos examinemos, nos damos cuenta que seguimos amando y atesorando las cosas de este mundo, pues realmente las otras 4 nos van a quedar a desear. Y vayamos a 1 Juan, capítulo 2.
versículos 15 al 17. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo está nuestro amor por el mundo? ¿Cómo está? La escritura es clara: no ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esas cosas son pasajeras, porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, todo lo que le quiera dar gusto a mi carne, va a pasar. Los deseos de los ojos, todo lo que puedo ver y codiciar, un día va a pasar. La vanagloria, todo el renombre, reputación que pudiese tener, un día va a pasar. Mi hermano, termino con este punto, porque si este punto es el más crecido de los 5 puntos que mencionamos, todavía hay mucho que crecer y tenemos que examinarnos para ver si realmente cómo está nuestro deseo y nuestro amor por las cosas de este mundo. Si amamos el mundo, no amamos a Dios, no amamos su palabra, no nos amamos los unos a los otros, no crecemos en servicio y no crece nuestra vida espiritual. Y el propósito es que nosotros podamos amar menos el mundo y crecer cada vez más. El propósito de este mensaje es que examinemos nuestra vida, cualquiera que sea tu condición, tengas meses en la iglesia, tengas años en la iglesia, tengas décadas en la iglesia, tengas toda tu vida en la iglesia. ¿Cómo está tu condición? ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Cómo está tu amor por su palabra? ¿Cómo está tu amor por nuestros hermanos? ¿Cómo está tu vida de servicio y crecimiento espiritual? Y ojo, ¿cómo está tu amor y tu deseo por el mundo? Este último punto es contrario a los otros 4. Y mi hermano, con todo respeto y con todo el amor te lo digo, si crece uno, los otros no crecen. Pero si crecen los otros, ese tiene que ir menguando. ¿Quieres ver cómo está tu condición? Confróntate con estas 5 cosas o con estos 5 puntos. Y como les decía ahorita, no es que sean los únicos. Hay muchas cosas con las que podemos evaluarnos conforme a la palabra. Pero en esta noche son los puntos que quiero dejar. ¿Cómo está nuestra condición? ¿Cómo está cada uno en nuestro interior? ¿Cómo está cada uno de estos puntos que mencionaba? Amamos a Dios, como dice la palabra, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Amamos su palabra, que es nuestro mayor deleite. Nos amamos los unos a los otros al grado de poner nuestra vida por uno. Nos interesa cada día servir más al Señor, servir a mi iglesia, crecer espiritualmente. ¿O cada día crece mi amor por este mundo y las cosas que están en este mundo? Es contraria, mi hermano, es contraria. Examinémonos cada uno. Y por favor, como les decía ahorita, no examinemos a mi hermano. Yo sé que nos encanta examinar a nuestra pareja, a nuestro esposo o esposa. Nos encanta examinar a nuestros hijos. Nos encanta examinar a nuestros amigos. Pero el propósito de este mensaje es que tú y yo nos podamos examinar delante de Dios. No hay nada oculto delante de Dios. No hay nada que podamos engañarle, no hay nada que podamos ocultarle. Y esto es algo entre tú y el Señor. Esto es algo entre su servidor y el Señor. Que Él un día me va a pedir cuentas y Él va a ver mi condición. Y yo no voy a poder decirle, como me decía mi esposa: Señor, es que tú pusiste estas condiciones de esta manera. No, yo voy a tener que dar cuentas de cómo está mi condición y si cada día crecí en cada una de estas áreas o crecía mi amor por las cosas de este mundo.
Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque yo creo que tú estás hablando y confrontándonos, Padre, a cada uno con respecto a nuestra vida delante de ti, Señor. Yo creo que tú quieres tratar, Señor, por lo menos con mi vida, Dios, y mi condición en cada una de estas áreas, Dios, porque realmente sé que a lo mejor no te he amado con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, Padre, y sé que tengo que seguir creciendo y sé que tengo que amarte, Dios, a ti por encima de todas las cosas, porque si no mi vida, Padre, no tendría ningún sentido, Dios. Sé que mi amor por tu palabra no es todavía, Padre, ese deleite, Dios, que menciona el salmista, en el cual puedo gozarme en todo momento y puedo acudir a ella, Padre, de principio a fin, Padre, según cual sea mi condición. Sé que necesito seguir creciendo, Padre. Dios, tú sabes, Señor, que aún me cuesta amar a toda tu iglesia, Señor. Sé que aún me cuesta, Padre, algún trato con mis hermanos, Dios. Tú sabes cuál es esa condición en cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes, Padre, que aún podemos servirte mejor y de muchas maneras, Padre. Aún podemos consagrarnos más como cuerpo a tu iglesia, Padre. Tú sabes cuál es nuestra condición, Dios. Y tú sabes, Señor, cuánto amor hay en nosotros por este mundo y las cosas de este mundo, Dios. Tú lo sabes, Señor, y tú nos confrontas a través de tu palabra cada día, Señor, en nuestra condición, Padre. Y te pedimos, Señor, en esta noche, Dios, que tú obres a través de tu Espíritu Santo, Dios, y tú nos lleves a crecer, Dios, cada día en nuestro amor por ti, por tu palabra, entre nuestros hermanos y en nuestro servicio, Padre. Y que cada día mengue nuestro amor por este mundo, Dios. Sabemos que solos no podemos y necesitamos de ti. Sabemos que no podemos generar ese deseo en nuestras propias fuerzas, pero podemos clamar a ti, Señor, y confiar en que tu obra, Señor, a través de tu Espíritu en nuestras vidas, Padre, tu Espíritu Santo, puede obrar a nuestro favor, Señor. Ayúdanos, Padre, y que cualquiera que sea nuestra condición, Padre, tú nos lleves a crecer cada día conforme tu propósito y voluntad de nuestras vidas, Dios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Padre, hasta que como cuerpo y como iglesia, Padre, bien cimentados, Dios, podamos ser uno en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos en todo, por todo y para todo, Padre. Haz tu obra, Dios, en nuestros corazones, Dios. Y ayúdanos, Señor, a ver nuestra condición y no ver la condición de nuestros hermanos. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos, Padre. Y como dice ese versículo, Dios, que podamos ver esa gran viga en nuestros ojos antes de querer ver la paja en nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Y sabemos que en tu misericordia y bondad tú puedes obrar, Padre, en cada uno de nuestros corazones, los que estamos hoy aquí, los que nos siguen en la transmisión, los que a lo mejor en algún momento nos escucharán, Padre. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.